Buenas tardes, estimados químicos. El tema que vamos a ver hoy es espectrofotometría de absorción atómica. Es el tema que nos corresponde de acuerdo al programa que llevamos. Los puntos que se tratarán será la clasificación de esta espectrofotometría. Mencionaremos brevemente la fluorescencia en flama, también la emisión en flama y después entramos al tema que nos compete, que es absorción atómica, mencionando algo de la instrumentación y sus aplicaciones. Observemos la tabla periódica que tenemos aquí. Tiene algunos elementos metálicos marcados o dibujados con color rosa. Son los que nos interesan a nosotros determinar en diferentes muestras. La clasificación de esta espectroscopía es en fluorescencia. En la primera podemos ver la F, que se refiere a fluorescencia atómica. La segunda es la emisión atómica y la tercera es absorción atómica. La espectroscopía de fluorescencia en átomos ocurre cuando la especie excitada remite parte de la energía adquirida en forma de radiación electromagnética. En este tema, la naturaleza de este fenómeno está relacionada con la fluorescencia molecular, pero no es muy empleada debido a los problemas que se tienen en estos instrumentos y al uso con resultados mucho mejores en la espectroscopía de absorción atómica. La espectroscopía de emisión en átomos se basa en medir la intensidad de una línea de emisión específica del elemento que se desea determinar. Cuanto mayor sea la intensidad de esta línea, mayor es su concentración. Observemos la imagen. Si estamos analizando un analito, vean el eje Y, la cantidad que yo puedo tener de intensidad de esa emisión puede ser aquí, 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 y conforme va siendo mayor la intensidad, observemos al interpolar la línea, encontraremos una mayor concentración, considerando esto una curva de calibración y que la muestra se puede leer e interpolar en esta. Para este tema, en condiciones ideales y en un rango determinado de concentraciones, la relación entre intensidad de emisión y concentración del analito se puede trabajar esta ecuación. Nosotros realmente estaremos trabajando series tipos. Esta imagen representa un ejemplo de instrumental de emisión atómica. Observemos aquí un pequeño vaso de precipitado. Esta imagen podría simular eso. Aquí casi no se observa, es un pequeño capilar. Aquí tenemos el pequeño capilar. La muestra es absorbida por este capilar y llega a una sección que se llama nebulizador. Aquí tenemos el nebulizador, donde se está viendo otras formas de entrar. Tenemos, por ejemplo, puede entrar un combustible y puede entrar un oxidante. Las partículas llegan a la llama y cuando está en la llama atomiza y excita los componentes de la muestra. Estos emiten radiación electromagnética de diferentes longitudes de onda, que son separadas en el monocromador, y la línea de interés llega al detector, después al amplificador y al final al sistema de lectura. Los componentes instrumentales de un equipo de espectrofotómetro de flama son los siguientes. En primer término se considera el nebulizador, después la llama, enseguida el monocromador, el detector, amplificador y sistema de lectura, sin olvidar que la disolución se encuentra en una celda y el capilar es el que hace la función para extraer o absorber esa muestra. El espectrofotómetro de emisión atómica puede tener muchas formas. Aquí en la imagen tenemos otro, pero siguen teniendo los mismos componentes. Este espectrofotómetro de flama no es una técnica tan ampliamente utilizada como la espectroscopía de absorción atómica, debido a que las temperaturas ordinarias de una flama de menor temperatura en equipos convencionales es de 1900 grados Celsius. Algunos elementos no se logran excitar a niveles cuánticos superiores en una forma apreciable y la intensidad de la señal es sumamente débil. Tiene como fundamento la absorción atómica de radiación en una longitud de onda determinada.
Esta radiación es absorbida selectivamente por átomos que tengan niveles energéticos cuya diferencia en energía corresponda en valor a la energía de los fotones incidentes. La cantidad de fotones absorbidos está determinada por la ley de Beer, que relaciona esta pérdida de poder radiante con la concentración de la especie y el espesor de la celda o recipiente que contiene los átomos absorbentes. Esta es una imagen del sistema. Y ustedes me van a decir, maestra, es semejante al otro sistema de emisión, pero hay una diferencia. Observen en esta parte, tenemos una lámpara que se llama lámpara de cátodo hueco. En la espectroscopía de absorción atómica, la absorción de la radiación se encuentra en la flama por átomos metálicos neutros. Los análisis de iones metálicos en que se usan las propiedades de absorción de sus soluciones ha desarrollado un método selectivo para el análisis de iones metálicos. Veamos un poco más detallado el sistema. Ya mencionamos esta parte para la emisión. Aquí en la absorción atómica tenemos un cátodo, el cátodo hueco es la fuente de radiación. Aquí en la parte de arriba vemos el cátodo, carga eléctrica negativa, y el ánodo con carga eléctrica negativa. En esta parte vemos el vaso de precipitado, dentro de él está la disolución, vemos un pequeño capilar que llega al nebulizador y aquí se está introduciendo el oxidante que puede ser aire y el combustible que puede ser acetilano. Estos permiten que las partículas pequeñas lleguen al quemador y lleguen a la parte de la llama. La señal que nosotros queremos encontrar va a ser elegida por el monocromador dependiendo de la longitud de onda del elemento analizado. Observemos cómo la trayectoria llega hasta un detector, luego a un amplificador y después a un sistema de lectura. Los tipos de flamas que se pueden utilizar son variados y aquí en la parte izquierda tenemos unos ejemplos. Sin embargo, las únicas combinaciones que hoy se emplean con fines prácticos son las llamas que encontramos en la sección derecha. El aire acetileno alcanza una temperatura de 2300 grados Celsius aproximadamente. El óxido nitroso mezclado con acetileno alcanza una temperatura de 2750 grados Celsius que se utiliza para muestras más difíciles de separar. El aire propano de 1900 grados Celsius generalmente es para el instrumento de emisión atómica. La muestra normalmente en forma de solución se aspira a través de un capilar hacia un nebulizador y después hacia el quemador. En el caso ideal, el solvente se evapora, las partículas de sal se vaporizan y por disociación se producen átomos neutros. Así la flama presenta la muestra en la absorción atómica. Esta muestra para nosotros va a ser presente en la llama. Para nosotros será el caso de como si fuera la celda en ultravioleta visible. Inicialmente la muestra líquida en la cual están disueltos los componentes iones positivos y negativos debe ser conducida al quemador. Para esto se hace uso del efecto Venturi. Este efecto se crea cuando el oxidante se introduce a través de un tubo que genera un vacío, lo cual produce la succión de la muestra líquida a través del tubo capilar. Este efecto Venturi favorece la formación de pequeñas gotas en forma de rocío, cuando la solución se hace impactar sobre un cuerpo sólido de diseño y geometría adecuada. El combustible necesario se introduce directamente en la cámara del nebulizador por medio de un conducto adicional. El resultado es que al quemador llega finalmente una mezcla de oxidante y combustible que transporta pequeñas gotas de rocío de la muestra aspirada. Las fuentes de radiación utilizadas son lámparas de cátodo hueco, llamadas también lámparas catódicas o lámparas de vapores metálicos. Emiten espectros elementales o líneas más que espectros continuos. Las lámparas de cátodo hueco consiste de un cilindro de vidrio sellado al vacío y con un gas inerte en su interior. Dentro de este mismo cilindro se encuentran dos filamentos. Uno de ellos es el cátodo y el otro el ánodo. El ánodo generalmente es un alambre grueso hecho de níquel o tungsteno. El cátodo es en forma de un cilindro hueco en el interior del cual se encuentra depositado en forma de una capa del elemento metálico que se va a excitar. Observemos aquí tenemos el cátodo
Esta parte podría ser elaborada del material que se va a analizar. Por ejemplo, en un tequila, si determinamos la cantidad de cobre, podría ser una superficie o puede ser elaborado totalmente de cobre, excepto para algunas situaciones de muestras pues que son más, no son tan económicas como en el caso del oro, pues se esperaría que fuera una capa del elemento sobre el cátodo. Y aquí tenemos el ánodo, que sabemos que es hecho generalmente de níquel o tungsteno. La emisión de absorción aquí se muestra. Es diferente al espectro de líneas. La espectroscopía de emisión en plasma, como comentario nada más, se dice que en esta técnica los átomos de la muestra se excitan no por la flama, sino por un generador de radiofrecuencia que alcanza la temperatura del plasma alrededor de 10.000. La espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente se basa en la vaporización, disociación, ionización y excitación de los diferentes elementos químicos de una muestra en el interior de un plasma. La desventaja de tales instrumentos es su alto costo, ya que todos los componentes de la muestra son excitados y se produce una gran cantidad de líneas que debe separar y resolver en monocromador y posteriormente procesar el detector. Los componentes instrumentales de un equipo de espectrofotómetro de absorción atómica son similares a los de un espectrofotómetro de flama, excepto que un espectrofotómetro de absorción atómica requiere de una fuente de radiación necesaria para excitar los átomos del analito. Esta fuente de radiación se llama lámpara de cátodo hueco. Veamos aquí, tenemos la comparación de estos dos espectrofotometrías. Si observamos esta sección, tenemos la celda, la disolución, el capilar, la introducción del oxidante del combustible, a la sección del nebulizador que lleva las muestras en partículas de rocío pequeño hasta la llama. La señal va a llegar a un monocromador donde se selecciona por una determinada longitud de onda, separándolo y llegando a un detector, luego a un amplificador y después a un sistema de lectura. La parte de la absorción atómica viene siendo la misma, solamente que tenemos como la diferencia una lámpara de cátodo hueco. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos técnicas? Observemos en la parte derecha. La de absorción atómica se absorbe la luz que se está irradiando y en la emisión atómica se emite esa luz. Vean, los espectros son diferentes. Este es un espectro de líneas, que es la de emisión, y este es un espectro de absorción. La espectrofotometría de absorción atómica, tenemos algunas aplicaciones cuantitativas que se pueden determinar por una curva de calibración. En primer término, el análisis cuantitativo en espectroscopía de absorción atómica es semejante al realizado en espectroscopía ultravioleta visible. Para esto se requiere preparar una serie de estándares y se hace una curva de calibración, y en base a esta gráfica se determina la concentración de las soluciones problema. La segunda forma vendría siendo la técnica de adiciones estándar, que se pueden dar dos casos. Las propiedades físicas de la solución que se aspira al quemador deberán ser similares entre muestras problemas y soluciones estándar, ya que de lo contrario, la eficiencia en atomización de la solución será diferente y esto conducirá a resultados erróneos. Esta técnica de adición estándar consiste en agregar volúmenes iguales de la solución problema a muestras estándares de conocida pero diferente concentración del elemento a determinar. Otra técnica diferente consiste en agregar a volúmenes iguales de muestra cantidades variables del estándar de una misma concentración. Los ejemplos que veremos después los trabajaremos en otra sección y por medio de documentos que estaré enviándoles. Las aplicaciones típicas en la espectroscopía de absorción atómica ha desplazado casi completamente a la fotometría de flama, debido a que esta última es más susceptible de interferencias y la sensibilidad de ambos métodos es similar. La mayor aplicación de la fotometría de flama es en la detección de sodio y potasio.
por espectroscopía de absorción atómica es posible determinar más de 70 elementos. En el caso de la espectroscopía de fluorescencia atómica es más sensible que las anteriores, pero tenemos un problema porque requiere de fuentes de radiación más intensas y esta técnica produce mayores efectos de interferencia y este es otro factor limitante de la fluorescencia atómica. Las aplicaciones o las áreas de aplicaciones pues son muy amplias, como ustedes verán tantos elementos que se encuentran en la tabla periódica, los metales pues se encuentran presentes en una infinidad de muestras, pero clasificándolo en una forma general podemos observar que pues el primer propósito sería determinar la cantidad de concentración de un analito en una solución que tengamos como desconocida. También podemos ayudar en la determinación de estructuras moleculares. Para esto nosotros podemos buscar asesorarnos en documentos y les dejo aquí la bibliografía básica que estoy utilizando. Por favor les pido que para la tarea que les dejé del inicio del semestre de cada tema, enviarme siempre cada investigación con bibliografía donde encontraron su tarea. Agradezco su atención y espero verlos próximamente. Hasta pronto. Gracias. Bye.